Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar un tema específico de tercer grado de secundaria que tiene que ver con ecuaciones cuadráticas. El tema es ecuaciones cuadráticas y la forma o la estructura es ax cuadrada más c, que se les llama funciones cuadráticas puras. Hay una clasificación, lo voy a ir explicando poco a poco. Esto de la forma en matemáticas tiene que ver con que hay diferentes características. Por ejemplo, yo que no sé mucho de esto de las redes sociales, si quisiera hacer un video de, no sé, 20 minutos y le digo a mi hija, oye, ayúdame a hacer un TikTok, quiero hacer un video de 20 minutos, ¿qué va a pensar mi hija o qué me va a decir? ¿Qué me dirías, Valeria? ¿Se puede o no se puede? No. No se puede. ¿Por qué? Porque TikTok solo graba hasta un minuto. Porque TikTok solo graba hasta un minuto. Esa es una característica. Entonces, cuando uno habla de formas en matemáticas o de estructuras, quiere decir que algo que se parezca a esto. Por ejemplo, si yo pongo una ecuación, 3x más 2 más 9, ¿tendrá la misma estructura esta ecuación que esta? No. ¿Qué le falta, Vale? ¿Qué ves como que no cuadra ahí? La x y el 2. La x al cuadrado. Entonces, esto de hecho no es una función cuadrática, esta es una función lineal. Entonces, a esa situación en matemáticas se les dice de esta forma, tiene que tener ciertas características, como TikTok tiene sus características de que graba videos cortos, de que se sube comedia, Facebook tiene otra estructura. Entonces, en matemáticas también tenemos que diferenciar el tipo de ecuaciones. Vamos a hablar un poquito más de esto. Las ecuaciones lineales tienen la característica de que utilizan x a la primera potencia. Y bueno, en segundo de secundaria, ustedes debieron de haber visto estos temas de graficar funciones lineales. ¿Qué pasa? ¿Por qué se llaman funciones lineales? Porque precisamente cuando uno grafica, por ejemplo, 3x más 5, el 5 tiene que ver con el número b, que es donde corta la gráfica y se hace una línea recta. Por eso viene el nombre, que son ecuaciones lineales, y la x está a la primera potencia. Ahora, ecuaciones cuadráticas o elevadas al cuadrado tienen que ver con x a la 2. Por eso aquí dice ecuaciones cuadráticas. Me dice automáticamente que debe de haber un término elevado al cuadrado. Ahora se llaman ecuaciones de segundo grado. ¿Por qué se llaman de segundo grado? Porque tienen el número 2. No vayan a decir, oye maestro, es que yo ya voy en tercero y no me enseña ecuaciones de segundo. No, no tiene que ver con el grado escolar, tiene que ver con el exponente. Por eso se llaman de segundo grado. Ahora, otro tema bien interesante en ecuaciones cuadráticas es que tienen a veces dos soluciones. No siempre. Por ahí vi un programa de Aprende en Casa que decía siempre tiene dos soluciones. No es cierto. A veces sí las tiene, a veces no. Vamos a poner un ejemplo. Si yo digo, existe un número x que elevado al cuadrado me da 25, ¿qué número será? Un número que elevado al cuadrado me dé 25 sería 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es igual a 25. Entonces yo podría decir que x vale 5, y es correcto. Pero ¿qué pasa? Cuando uno eleva al cuadrado multiplica por sí mismo, inclusive el signo. Entonces, si ustedes dicen más 5 por más 5, más por más, por eso lo puse aquí, es más, y 5 por 5 son 25. Cumple con la condición. Pero si me dicen menos 5 elevado al cuadrado, ¿qué pasa? Menos por menos también da más. Entonces esto sería menos por menos más, y 5 por 5, 25. También cumple con la condición. Entonces lo que se hace en ecuaciones cuadráticas es decir, x1, que es una posible solución, es 5. Y x2, que es otra solución igual de válida, es menos 5. Entonces empezamos a trabajar con dos posibles soluciones en cada ecuación. Copien por favor ahí, tomen apuntes, porque otra cosa bien importante es que ahora sí necesito que lleven un registro en su libreta para que no se les olvide todo lo que aquí se está diciendo. Cópienlo por favor, pausen el video. Dicho lo anterior, otra cosa bien importante es que un número al cuadrado nunca va a ser
negativo. Por esa misma situación, por ejemplo, yo digo un número al cuadrado cualquiera. Si yo digo, por ejemplo, 3 al cuadrado es 3 por 3, que me da 9. Pero si yo digo menos 3 elevado al cuadrado, es igual a menos 3 por menos 3, o sea, es el mismo número, menos por menos también da más, y me va a dar otra vez 9. Entonces, no hay forma de que un número elevado al cuadrado dé negativo. Por eso la gráfica, cuando son ecuaciones lineales, si recuerdan que a veces sí el resultado nos da negativo. En las ecuaciones cuadráticas no. Por ejemplo, si yo tengo aquí el 3 por 3, vamos a pensar que aquí es 9. Pero el menos 3 también me da 9 positivo. Y por eso se curva la gráfica y se forma lo que se conoce como una parábola. Esa es una característica de las ecuaciones cuadráticas, que se forma una curva como esta, que es una parábola. Bueno, vamos a ver entonces explicarlo esto de la estructura. En matemáticas las cosas obvias se omiten. Entonces, por ejemplo, si yo les dibujo esto, que es una manzana, les preguntaría, ¿cuántas manzanas ven? Pues una. Entonces, pues obviamente no tiene caso que le ponga una manzana, porque es lógico. Lo mismo pasa con las x. Si yo tengo x cuadrada y me dicen, pues es que no tiene número, no tiene coeficiente. Pues cuando no tiene coeficiente yo debo de entender que es 1, por eso el 1 no se escribe. Si ya quisiera representar 2 o 3, entonces sí le pongo 3x cuadrada, 4, pero cuando son más de 1, por lógica. Ahora bien, esta es la estructura. A tiene que ver con un coeficiente, o sea, un número. ¿Cuántas x cuadradas tenemos? Puede ser una, que no se escribe, x cuadrada, pueden ser 2, pueden ser 3, x cuadrada, y en este caso el número A es la cantidad de x cuadradas que tenemos. X cuadrada obviamente es el término cuadrático. ¿Cómo lo identifico? Porque tiene un exponente 2, a ese se le llama cuadrático. ¿Por qué? Porque como les expliqué en otro video, tendría que ver como que nos imaginemos un cuadrado. Por ejemplo, si fuera de 5 por 5, mide lo mismo y 5 por 5 son 25. Por eso se le llama cuadrático, porque tiene que ver con el área de un cuadrado. Y la letra C, que puede ser positivo o negativo, es un término independiente, o sea, es un número. Puede ser un 9, puede ser un menos 10. ¿Por qué dice independiente? Porque no tiene letra. En este caso, si vale 9, no voy a multiplicar por nada. Entonces, cuando es un término, un número solo, se le dice término independiente y este no va a cambiar. Vamos a empezar ya con un ejemplo concreto. Copien en su libreta, por favor. Dice, el cuadrado de un número menos 5 es igual a 220. La pregunta es, ¿cuál es ese número? No es una pregunta tan difícil, deberían de tardar 1 o 2 minutos máximo en resolver. Póngale pausa, traten, inténtenlo y ahorita les explico el procedimiento. A veces la complicación es traducir, ¿no?, de un enunciado a una ecuación, pero vamos a hacerlo. Cuando dicen el cuadrado de un número, ¿me dicen qué número es? No. Y cuando no sé qué número es, automáticamente digo es x. Es una cantidad de x que no sé. Pero sí me dice que está elevada al cuadrado. Entonces ya lo estoy representando como x cuadrada. Y luego me dice menos. Obviamente tengo que poner el signo de una diferencia. ¿Cuánto le tengo que restar? 5. Y me dice que eso va a ser igual ¿a cuánto? A 220. Acabo de utilizar el lenguaje algebraico y traducir el enunciado a una ecuación. Si no pudieron resolver, pausen el video. Aquí ya está en forma de ecuación. Bueno, tenemos una igualdad. Como sabemos, cuando vamos a mover un número hacia el otro lado, tiene que ser lo contrario. Entonces diríamos que x cuadrada es igual a 220 más 5. El 5 que estaba restando pasa sumando. X cuadrada es igual a 220 más 5, 225.
¿Cuál es la inversa del cuadrado? La raíz. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 225. Si se saben raíces enteras de memoria, tendría que pensar su cabeza que x es igual a 15. ¿Cómo lo compruebo? Pues multiplico 15, me imagino un cuadrado de dimensiones 15 por 15, lo voy a multiplicar, 15 por 15, 5 por 5, 25, llevamos 2, 5 por 1, 5 y 2, 7, 5, 1, 5, 12, llevamos 1, 2, es correcto. Entonces el número es 15. Ya que tenemos la respuesta, la debemos de comprobar. Entonces, dice un número que ya sabemos que es 15, elevado al cuadrado, le restamos 5 y me tiene que dar 220. Eso es lo que decía el problema. 15 por 15, ya hicimos la multiplicación, me da 225. Si le resto 5, me tiene que dar 220. 225 menos 5, 220, que es igual a 220, con lo que puedo concluir que el problema está bien resuelto. Cópienlo, por favor. Bueno, ya resolvimos un problema, vamos con otro también igual sencillo. Dice, el cuadrado de un número más el mismo número es igual a 306. La pregunta obvia, ¿cuál es ese número? Cópienlo en su libreta, traten de resolver, pausen el video y en un momento lo resolvemos. Bueno, vamos a checar. Primero, obviamente, pasarlo a ecuación. Dice otra vez, el cuadrado de un número, por lo tanto, es x elevado al cuadrado. No sé qué número es, pero sí sé que se va a elevar al cuadrado. Después dice más, pero me habla del mismo número. Pues si no lo conozco, pero ya no es x cuadrada, es x. Repito, cuadrado de un número que no sé cuál es, más el mismo número, ya no está el cuadrado, está la primera. Y después dice, es igual a 306. O sea que x cuadrada más x me tiene que dar 306. Traten de resolver, pausen el video. Bueno, para esto es bien importante conocer los cuadrados de memoria. Por ejemplo, si les pregunto 11 al cuadrado, tendrían que saber qué es 121. Que 12 al cuadrado de memoria, 144. Que 13 al cuadrado son 169. Y así, hasta el 20. Entonces, si me brinco un poquito, puedo poner que 20 al cuadrado da 400. Ahí ya me pasé, me puedo regresar. 19 al cuadrado, 361. Y 18 al cuadrado, yo creo que es el que se va a acercar. Vamos a resolver. Vamos a revisar 17 elevado al cuadrado, que sería 17 por 17. 7 por 7 son 49, llevamos 4. 7 por 1, 7 y 4 son 11. 7, 1, 9, 8 y 2. Entonces, el número 17 elevado al cuadrado me da 289. Más el mismo número. ¿Qué número crees que tenemos que sumar, Vale? 17. ¿Por qué 17? Porque es el número al cuadrado, que es igual a 284. Sale. Entonces, si elevamos 17 al cuadrado, me dio 289. Si le sumo el mismo número, tendría que ser 17, porque no dice que sea al cuadrado. Entonces sería 289 más 17. Son 7 y 9, 16, llevamos 1, 9 y 1, 10, llevamos 1, 3. Exactamente da 306. Por lo tanto, el número que estábamos buscando es 17. Cópielo, por favor. Esta semana en lo de Aprende en Casa 2 estuvieron analizando ecuaciones cuadráticas y pusieron un ejemplo. La explicación está bien, pero a mi punto de vista como que lo hicieron muy rápido. De repente hay cosas que dan por entendidas que los alumnos como que no tienen muy claras. Vamos a analizarlo paso a paso. En un teatro,
La cantidad de filas es el doble de la de butacas en cada fila. Además, hay 50 localidades de balcón, lo que representa un total de 850 asientos. Primera pregunta, ¿cuántas butacas hay en cada fila? Segunda pregunta, ¿cuántas filas tiene el auditorio? Primero nos tendríamos que imaginar como que el auditorio es como un teatro, ¿no? Entonces, pues aquí está la gente que está al frente, y pues enfrente del escenario pues, están las butacas, y hay cierta cantidad de butacas que no sé cuánto es, pero vamos a llamar a cada una de estas que son las filas, así. Y aparte hay un balcón que son los lugares en un teatro, en un escenario que están de lado, alcanzan a ver, pero están de lado, y aquí sí nos dice específicamente que son 50 personas. Obviamente si relacionamos lo que estamos estudiando, en este caso se vale 50. Lo que no explican en el video que les comento es más o menos cómo se llega a una ecuación cuadrática. Vamos a tomarlo como un rectángulo. Lo estoy poniendo ahorita como que la vista con el dron desde arriba, y dice el problema específico que la cantidad de filas es el doble que la de butacas. Entonces no conozco ninguna de las dos, pero digo, bueno, si aquí es X, que son las butacas, ¿qué número puedo poner acá si me dicen que hay una relación 2:1, que es el doble? ¿Qué se te ocurre, Vale? ¿X al cuadrado? No, es 2 veces X, el doble. ¿Por qué no X al cuadrado? Porque, por ejemplo, si aquí son 5, el doble de 5 son 10. ¿Estás de acuerdo, Vale? Pero si aquí son 5, el cuadrado de 5, 5 por 5 son 25. Y ya no hay una proporción del doble. ¿Se me explicó? Entonces, es X y 2X. Entonces, cuando yo saco el área de ese cuadrado, de ese rectángulo, perdón, multiplico 2 por 1. Acuérdense que el 1 no se escribe, 2 por 1, 2. Y X por X es X elevado al cuadrado. Ahí está mi ecuación cuadrática. Entonces, ya pasando todo el problema que tiene que ver con filas, estas son las filas, acuérdense, y estas son la cantidad de butacas. Entonces, si yo multiplico todo adentro, me va a dar 2 veces X cuadrada, le sumo los 50, que acuérdense que estaban acá en el balcón, los que pagaron menos, son 50, y eso es una igualdad que me tiene que dar igual a ¿cuánto? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuánto nos decía que tenía que dar todo sumado? 850. 850. Entonces ya traducimos el problema del auditorio a una ecuación cuadrática. Traten de resolver, pausen el video. Teniendo la ecuación, entonces, primer paso, un 50 que está sumando, lo pasamos del otro lado, restando. La ecuación quedaría 2x cuadrada es igual a 850 menos 50. Estaba sumando, lo paso restando. 2x cuadrada es igual a 850, le quito 50, me quedan 800. Entonces, si 2x cuadrada son 800, obviamente x cuadrada va a ser la mitad. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y x cuadrada es igual a 400. 800 entre 2 da 400. La inversa del cuadrado es la raíz cuadrada, pero en este tipo de problemas vamos a estar trabajando con raíces enteras. ¿Te acuerdas de la raíz cuadrada de 400, Vale? ¿Cuál será? Acuérdate. ¿40? No, es 20. ¿Por qué? Porque 20 por 20, 20 por 20, 2 por 2 da 4, y los dos ceros, 400. ¿Sí? Entonces la raíz cuadrada de 400 es 20. Ahora sí, regresando a lo que nos preguntaban, ya sabemos que hay 20 butacas por fila. ¿Y cuántas filas hay, Vale? 40. 40, perfecto. Así 20, 20, 20, 20 y así 40 veces. ¿Cómo lo resolvemos? Pues multiplicamos 40 por 20, que son todas las butacas, que me va a dar 800, más los que pagaron menos, me da exactamente
850. Y así se resuelve el problema. Si te gustó el video, si te gusta el contenido, por favor dale like, comparte y nos vemos en el próximo video.